Bienvenidos a Momentos de Reflexión con el pastor José Manuel. ¿Cómo traer abundancia a nuestras vidas? Este es un dilema de la mayoría de los seres humanos, especialmente aquellas personas que no han sido favorecidas económicamente o que de pronto sí, pero que por alguna razón en medio de la ignorancia malbarataron lo que Dios había puesto en sus manos, porque Dios siempre pone en nuestras manos no solamente la capacidad de obtener cosas materiales, sino la capacidad para administrarlas. Depende siempre de nosotros. Los seres humanos, al ignorar la palabra del Señor, entonces hacemos cosas que realmente pues después decimos, ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice esto? Pero lo importante es que usted hoy esté escuchando esta palabra. Yo no sé cuántos años tendrá usted al oír esta palabra. No sé cuántas experiencias malucas ha tenido en todos los aspectos de la vida, porque la prosperidad no es solo cosas materiales, esos son añadiduras. Las cosas materiales son añadiduras. La verdadera prosperidad debe estar en el corazón del hombre. Cuando nosotros hablamos de traer abundancia, estamos hablando no solamente de traer abundancia de cosas materiales, estamos hablando de traer abundancia de paz, de gozo, de alegría, de confianza en medio de un mundo tan difícil. Y tenemos referencias, por ejemplo, como José, ¿no? José fue un muchacho que a los 16 años fue vendido por sus propios hermanos, traicionado y vendido como mercancía barata, y llegó a Egipto y llegó a la casa de un hombre que no era malo, pero tampoco era un hombre de Dios. Sin embargo, José se mantuvo siendo fiel a Dios. Él confiaba en Dios y él sabía que Dios tenía un propósito con él. Eso es muy importante. Nosotros debemos entender que si estamos en esta tierra es porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y él fue fiel, no traicionó sus principios cristianos. En Génesis encontramos esta historia maravillosa de José cuando fue llevado a Egipto, y ya sabemos la maravillosa historia del final de esta historia, cómo José fue prosperado en gran manera por Dios. No lo prosperó el rey de Egipto, lo prosperó Dios allí en un país que no era el propio. La segunda cosa que nosotros debemos hacer para traer prosperidad a nuestras vidas es ser fiel en lo poco, porque si somos fieles en lo poco, Dios nos entregará cosas grandes también para administrar. Dios siempre nos da una semilla para administrarla. Si no la sabemos administrar, si la malgastamos, se acabó. Pero si nosotros aprendemos que tenemos la capacidad de hacer riquezas, hablando de lo material, porque Dios nos dice en su palabra que Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas, entonces lo poco que Dios nos ponga en nuestras manos para administrarlo, y es lo que muchas personas dan testimonio de que con muy poco salieron adelante y hoy son personas prosperadas económicamente. Ahora, ¿qué? Eso es muy bueno, ser prosperados económicamente, pero ¿cuántos somos prosperados espiritualmente? ¿No? Entonces, aquí lo que tenemos que centrarnos es cuánto prospero yo diariamente en lo espiritual, cuánto me acerco a Dios cada día y Él me va a usar poderosamente, y Dios siempre tiene promesas para sus hijos. Entonces, ser fiel en lo pequeño, en lo poco, Dios confiará mucho en nuestras manos. Lo tercero es aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla. No es solo escuchar, qué buenos mensajes aprendemos, pero ¿cuánto de eso ponemos en práctica? José interpretó sueños porque escuchaba la voz de Dios, trayendo salvación a, a la gente, a una nación. Él trajo salvación a una nación porque él sabía oír la voz de Dios. Nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios si aprendemos a oír la voz de Dios. Dios nos dará capacidades, Dios nos dará todo lo que tenemos para nosotros hacer, porque Dios ya nos capacitó y Él nos capacita por medio de su Espíritu para hacer cosas extraordinarias en su obra. Lo siguiente que debemos nosotros aprender
es no rendirnos ante las dificultades, no rendirnos. Muchas personas se rinden en medio de las dificultades, se levantan las olas, los problemas, las dificultades en la casa, en la familia, en el trabajo, y entonces se rinden fácilmente. José soportó años de esclavitud, soportó cárcel, soportó muchas cosas tremendas y hubiera podido rendirse, hubiera podido decir, no, esto Dios se apartó de mí, Dios me dejó solo en esta situación y ya. Dios nunca nos deja solos, jamás nos deja solos. Si usted ha confiado en Él, si usted confía en Él, Dios está ahí para ayudarle. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Dios siempre está ahí para nosotros. Entonces, es importante que no nos rindamos en medio de las dificultades que se presentan. Y por último, debemos ser canales de bendición para otros, proponernos ser un canal de bendición para otros, porque si nos proponemos servir a otros, entonces Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar a nosotros también. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Dios tiene grandes cosas, tiene grandes propósitos con nosotros. Dejémonos usar por Él. Sigamos lo que nos dice la palabra de Dios al pie de la letra. Obedezcamos su palabra y grandes bendiciones vienen para nosotros. Hasta pronto.